de la predicación. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amén. ¿Están listos para recibir la palabra? Muy bien. El tema de hoy dice cómo avanzar y evitar ser frenados para ser la generación del vino nuevo. Todo el año, de alguna manera, hemos estado promoviendo este tema, somos la generación del vino nuevo. Pero es importante, hermanos, que entendamos que hay factores que nos pueden afectar para lograr la meta. Y por eso vamos a estudiar allí, vámonos a Éxodo capítulo 6, versos 9 y 12. La lectura de la palabra de hoy, que mi hermana Corina llevó, tiene que ver con esta enseñanza. Dice la palabra en Éxodo capítulo 6, versos del 9 al 12. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Diga conmigo, congoja de espíritu. Y de la dura servidumbre. Ellos estaban bajo esclavitud, acuérdense. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? La palabra congoja de espíritu es sinónimo de desánimo, de desaliento, de abatimiento, de melancolía, de tristeza, de angustia, desilusión. Eso es lo que significa congoja de espíritu. Estaban ellos como decepcionados, habían perdido la ilusión, tenían 430 años como esclavos de los egipcios, los tenían haciendo duro trabajo, casi no les daban de comer, los golpeaban, los maltrataban. Esa era la vida de los judíos en Egipto, esclavizados. Entonces dice la palabra que a causa de esa situación estaban desanimados. El desánimo, hermanos, tenemos que vigilarlo. Es peligroso el desánimo, muy peligroso, para ti y para mí. Como cristianos debemos de tener cuidado con esa palabrita. Nos desilusionamos y nos enfriamos y nos vamos de la iglesia. La congoja era algo terrible porque ellos habían estado pidiéndole a Dios por muchos años que los liberara de la esclavitud, pero aparentemente Dios no había hecho nada. Pero dice la palabra que Dios oyó el clamor de ellos. Por eso es tan importante la oración, porque la oración nos conecta con Dios y nosotros podemos quejarnos con Dios, pedirle a Dios. Pero como cristianos vigilemos. Hoy que estaba preparando ayer en la tarde, bueno, ya en la noche, por eso le hice un cambio a la enseñanza, porque el Señor me hizo sentir a mí, y como diciéndome: cuidado, iglesia, con el desánimo. Pero me lo decía a mí. Yo dije: pero si a mí, yo gracias a Dios no he estado desanimado. Pero me dijo: cuidado, dile a tu iglesia que tengan cuidado con la desilusión, que tengan cuidado con el desánimo, porque el desánimo puede llevarte a la desobediencia. Y si te vuelves desobediente, te rebelas. Y qué peligroso es por eso el desánimo. Por eso esta mañana yo quiero declarar que ese espíritu de desánimo, ese espíritu de desilusión,
Ese espíritu de desobediencia no entra a la iglesia. Amén, hermanos. Diga conmigo, no entra. No entra. Rechazamos ese espíritu. El espíritu de desánimo, el espíritu de desilusión, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestras vidas. Porque eso nos va alejando de Dios. ¿Verdad? Ustedes recuerdan entonces que Israel estuvo viviendo una dura prueba, ¿verdad? Eran esclavos de Egipto, que prácticamente eran sus enemigos, y entonces Dios manda un líder para liberarlos. ¿Se recuerdan de Moisés, verdad? Y Dios manda también 10 plagas para irlos ablandando, porque dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Y un día Dios logra sacarlos de Egipto, ¿verdad? Donde habían sufrido por 430 años. Y ellos salieron con muchas secuelas, ¿verdad? Pero ese Jehová Dios, su Padre, que los sacó de la esclavitud, empezó a darles un trato amoroso, ¿verdad? Porque Él sabía que había desaliento, ¿verdad? Que eran sensibles y cualquier situación pudiera afectarlos más, ¿verdad? Ellos ahora estaban saliendo ya libres, no como esclavos, pero ellos iban a necesitar un proceso. Diga conmigo, proceso. El domingo hablábamos de eso. Dios te va a someter a procesos, pero te aconsejo que siga mejor los procesos de Dios y no los que Satanás quiera ponerte o el mundo quiera ponerte, ¿verdad? Dice Éxodo 12, versículos 37 en adelante: los israelitas salieron de Ramsés a Sucot, sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres a pie en edad militar. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Y el día que se cumplieron los 430 años, todos salieron de aquel país. No sé tú, pero yo así venía cuando llegué al Evangelio. Era esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo del alcohol, ¿verdad? Satanás nos esclaviza, hermano. Y muchos venimos con secuelas de enfermedades físicas, secuelas de enfermedades emocionales. Y tiene que Dios, a través del Espíritu Santo, lidiar con nosotros en ese proceso. Pero Dios, que es bueno, trató a estos israelitas de una manera bien bonita, amorosa, y hizo que caminaran por el desierto. Y el desierto es tremendo, hermano. Otro día vimos una movie con la pastora de unos inmigrantes que pasaron el desierto. Increíble cómo sufren. Y así le tocó al pueblo de Israel. De día el sol era abrasador y en la noche un frío intenso, ¿eh? Pero Dios estaba ahí con ellos, ¿verdad? Ellos iban avanzando hacia su destino, la tierra prometida. Nosotros estamos en ese proceso. Un día el Señor vendrá por nosotros para disfrutar en nuestra tierra prometida, nuestro Canaán. Pero ellos en el caminar enfrentaron el mar, se recuerdan, ¿verdad? Los egipcios los iban siguiendo porque el faraón, después que salieron ese millón, más de 1 millón de personas, él se retractó, dijo, no, yo no los voy a dejar ir. Y vino el faraón siguiendo a los judíos, a los hebreos que habían sido liberados. Y entonces el faraón venía con furia, con enojo, ¿verdad? Decidido entonces a exterminarlos. Pero otra vez Dios interviene y se recuerdan, abre el mar, amén, para que ellos pasen en seco. Dice la palabra en Éxodo 14, 23 al 25, toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube
que provocó un gran desorden entre ellos. Empezó a influenciar sobre el ejército del faraón. Entonces se separa el mar, 2 columnas, una a cada lado de agua, y por ahí atravesaron los egipcios, pero cuando por ahí atravesaron el pueblo de Israel, pero los egipcios venían detrás, ¿se recuerdan la historia? Y cuando atravesaron, las aguas los inundaron y ahogaron a todo el ejército del faraón. Allí estaba Dios. Porque Dios, si te ha prometido que va a estar contigo, va a cumplir. Y esto es importante, ¿no? Una tremenda victoria que le da Dios al pueblo de Israel. El Señor cumplió su promesa que los llevaría a la tierra prometida. Y entonces, en el camino tienen hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la palabra en Éxodo 16, versículos 12 al 14. Les ofreció carne, hermano. Dice la palabra: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. En el desierto, hermano. Sin embargo, a ti, mira, te tiene aquí bien bonito, un apartamento alfombrado, con aire acondicionado, con un buen trabajo. Dios es bueno. ¿Ah? Y entonces más adelante les dio sed, hermano, porque habían comido más de la cuenta, ¿verdad? Y el desierto es seco y pronto se les terminó el agua que llevaban. ¿Y qué hace su padre amoroso? ¿Ah? Que los ama, que los cuida, ¿ah? Que no quiere que vuelvan a sufrir. Les da agua de la roca. Allí en Éxodo 17, del 4 al 6. Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. ¿No es bueno y maravilloso nuestro Dios? Que siempre tiene cuidado de su pueblo. Y ellos siguieron caminando en el desierto. 3 meses después de haber salido de Egipto, llegaron al pie de un monte llamado el Sinaí. Diga conmigo, Sinaí. 90 días de recorrido por el desierto, ¿verdad? En todo ese caminar, la mano de Dios se había manifestado en el pueblo de Israel. Ahora, no olvidemos que Dios sacó de Egipto un pueblo que había estado 430 años esclavo. Había una marca profunda en la vida de ellos. Fueron días en el desierto de experiencias sobrenaturales, la roca dando agua, del cielo cayendo maná, aparecieron codornices. Dios estaba con ellos. De día salía la nube para que el sol no les pegara tan fuerte. De noche salía la columna de fuego para que se calentaran. Dios pendiente de ellos. Amén. Amén. Ahora, todo eso que sucedió en lo sobrenatural, hermanos, no fue suficiente para que ellos cambiaran su relación con Dios. ¿Por qué razón? Ellos venían todavía influenciados por desánimo, así dice la palabra, por desilusión, con actitudes de rebeldía, y a cada rato le daban problemas al pobre Moisés, murmuraban de Dios. Entonces, en todo ese proceso, tuvieron que permanecer en el monte Sinaí más o menos 1 año. Y fue allí en el monte Sinaí donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y allí les da la ley, los 10 mandamientos. ¿Ya? También les da el diseño del tabernáculo para que pudieran adorar a Dios. Y ese tiempo en el Sinaí, hermanos, les debió permitir que pudieran conocer más a Dios, recibir su guianza y aprender a tener más comunión con Él. Pero no fue en realidad lo que pasó. Allí en el Sinaí nace la nación hebrea. Y si la salida de Egipto del pueblo de Israel fue un gran evento que reveló a un gran Dios poderoso,
el Sinaí fue el sitio donde Dios se reveló a ellos. Y ese Dios permitió mostrarles por qué habían sido preservados de la mano del faraón y de la servidumbre. Y empieza lo que se le llama como la teocracia de Dios. Dios quería ser el Dios de ellos y gobernarlos él. Pero ustedes saben la historia. Más adelante buscaron hombres para que lo gobernaran. ¿Qué edad tenía Moisés cuando eso pasó? Tenía 80 años, hermano. 80 años cuando tuvo que subir al monte, porque luego Dios, para poder preparar las leyes, llamó a Moisés allá al monte Sinaí, 800 metros allá arriba. Estaba Moisés con Dios. Él fue al encuentro de Dios para recibir sus mandatos. Tuvo un tiempo en el monte, 40 días, ¿se recuerdan? Que Moisés estuvo ayunando junto a Dios. Pero qué importante es que cuando tú quieres tener una experiencia con Dios, existe la oportunidad. Tú lo puedes buscar. Aquí tenemos reuniones los miércoles, tenemos reuniones una vez al mes, los viernes de vigilia. Todos los domingos nos reunimos. Tenemos los estudios, las conexiones de estudio. Hay oportunidades para encontrar a Dios. Por eso es importante para que el desánimo no venga a nuestras vidas. Pero ellos, Dios quería que fueran todos un pueblo de sacerdotes, pero ellos no quisieron. La naturaleza del hombre, las actitudes del hombre, con todos los años de esclavitud y la oportunidad que ellos tenían de encontrarse con Dios, no lo buscaron. ¿Y qué fue lo que hicieron en lo que Moisés estaba allá en el monte? Buscando a Dios, orando, preparando los 10 mandamientos. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos, como venían todavía con contaminación de Egipto, y allá les habían enseñado a adorar otros dioses, ellos ¿qué hicieron? Le pidieron a Aarón, que era el que había quedado de líder, le pidieron un dios para adorarlo. ¿Y qué fue lo que fabricaron? Una estatua. Amén. Ellos tenían instrucciones de que solo debían de adorar a un solo Dios, pero como Moisés se tardaba, se desesperaron. En los procesos que Dios tiene, si los hacemos como Dios los establece, no va a pasar lo que les pasó a ellos. Pero miren, hermanos, que todo lo que acompaña el desánimo, ellos ya venían desanimados, desilusionados con todo y lo que el Señor los sacó. Como su corazón todavía estaba contaminado, fue bien difícil establecer con Dios una relación. Así a veces venimos nosotros, y por eso nos cuesta. Más adelante les voy a hablar cómo debemos los cristianos de cuidar el desánimo, porque nos puede incluso hacer perder la salvación. Ahora, Moisés allá estando con Dios y ellos abajo adorando un ídolo, ¿verdad? Fabricaron su becerro de oro. Pero allá arriba se enteró Moisés y empezó a interceder por ellos. Pero ese era un pueblo rebelde, por eso Dios lo llama de dura cerviz. Porque con toda la intercesión de Moisés por esa adoración del becerro, más de 3,000 levitas murieron, porque después de que adoraron a ese becerro, Dios mandó un castigo. Amén. Mucha gente murió a consecuencias de ese espíritu de desaliento y desánimo. Ahora, eso fue una situación negativa. De allí, del Sinaí, salieron caminando hacia Cades Barnea. 11 días los separaban de la tierra prometida, fíjate bien. Partieron del monte de Jehová, caminando 3 días en búsqueda de un lugar para descansar. Pero ellos siempre se estaban quejando. Ellos siempre estaban quejumbrosos. Habían tenido ya una experiencia linda de 1 año de haber salido de Egipto y debería de haber en su corazón cambios, pero no se habían manifestado los cambios.
Entonces, Dios le ordena a Moisés lo siguiente, Números 13. Y vamos a pasar a Números, leímos esa porción bíblica hoy, ahí comenzamos en Números 13 del 17 al 20 vamos a leer. Les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y dice la palabra que era el tiempo de las uvas. O sea, salieron de Egipto, caminaron por el desierto, tuvieron experiencias sobrenaturales, Dios preparándoles para una relación, para una comunión con ellos. Pero cuando Dios les dijo y se manifestó, se recuerdan que en las faldas del monte Sinaí empezaron a oírse truenos y relámpagos, la presencia de Dios, un Dios poderoso. Y ellos se asustaron y le dijeron: no, nosotros no queremos nada con ese Dios. Mejor que te dé las instrucciones a ti y tú dínoslas a nosotros. Y así, hermano, desistieron del plan que Dios tenía. El proceso de Dios era convertirlos a todos en sacerdotes de Él, para ministrar a Dios. Pero ellos no quisieron. No, ahí está Moisés. ¿Para qué queremos más? Nosotros no queremos esa relación, no queremos compromiso. Porque había un corazón que todavía estaba influenciado por el mundo. Egipto, el mundo. Muchas veces venimos a la iglesia, pero también tenemos situaciones allá afuera que pueden desanimarnos. Ellos fueron la esclavitud, el maltrato, los golpes. Pero ¿qué puede ser lo que te podría estar haciendo desanimarte a ti? Entonces, se fueron a investigar la tierra, ¿verdad? Pasaron allá como 40 días. Llegaron ellos a la frontera de Canaán, que era la tierra prometida, en Cades Barnea. 12 príncipes fueron a hacer esto, uno de cada tribu, representando a las 12 tribus. Inspeccionaron la tierra y dice allí, nosotros leímos después que, hombre, lugares maravillosos, frutales de los mejores. Llevaron un racimo de uvas cargado por 2. Imagínate el tamaño de las uvas. La naranja debe haber sido así, ¿verdad? Las sandías, imagínate el tamaño de la sandía. Entre 2, ¿verdad? Era algo que Dios tenía para ellos. La tierra prometida que Dios tiene para nosotros es maravillosa, pero hay que pasar los procesos. Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Él va a permitir algunas situaciones para que nosotros crezcamos espiritualmente. Él ha establecido el discipulado en la iglesia para que tú crezcas, para que seas procesado, para que seas disciplinado, para que un día por semana en tu casa te sientes, agarres la Biblia, el libro de referencia y estudies la lección. No porque la lección sea lo máximo, no, es porque Dios te va a hablar allí. Amén. Y allí te va a estar preparando y te va a estar forjando y te va a estar quitando algunas cosas que a lo mejor te afectan. Eso era lo que quería Dios hacer con el pueblo que había venido de Egipto todavía contaminado. Pero como dicen, ¿verdad? Fueron a la inspección, vieron muchas cosas, pero cuando se trata de conquistar algo, hermano, siempre hay un pero. Cuando estamos frente a la bendición y solo nos resta conquistarla, el pero del desánimo se hace gigante. Y dijeron los espías: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas, allí hay gigantes, va a ser imposible. Y miren lo que dice 14, números 14, al comenzar los versículos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces
y el pueblo lloró aquella noche, porque hubo gente que no dejó procesarse conforme a Dios, porque Dios les había prometido una vida sobrenatural. Así como los había sacado de Egipto, los iba a llevar a la tierra prometida. Esos gigantes para Dios no iban a ser impedimento, pero sí fueron impedimento para estos hombres. De los 12 que fueron, 10 dieron reportes negativos. Había desánimo, había desaliento, había desobediencia. Se rebelaron a Dios. Entonces, mientras vivían en Egipto, y leímos así en la primera porción bíblica ahí en Éxodo, dice que a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, la gente no le hacía caso. ¿Cómo llegaste tú a la iglesia Semilla de Vida? ¿O cómo estás ahora en el proceso que Dios te tiene? ¿Te has desanimado? ¿Te has desalentado? ¿Has perdido la visión que Dios te dio cuando llegaste a la iglesia? Que venías todo el tiempo y te involucraste en tantas actividades, pero ahora ya no quieres. Ahora estás hasta pensando retirarte quizás. Ten cuidado. Hoy Dios te está hablando a tu corazón. Medita sobre lo que estamos enseñando. ¿Eh? Gloria al Señor. El gozo y el júbilo de la información, y al ver las uvas que las cargaban, y a algunos se les ha de ver, no, vieran qué lindo, vieran las ciudades qué bonitas, pero este reporte de estos tontos que no se dieron cuenta que le hicieron daño a todo el pueblo, dijeron, no, allí hay tierra buena, pero gente peligrosa, no creo que podamos con ellos. Hermanos, el desaliento, cuando venimos del mundo, debemos de cortar con el desaliento, porque venimos tal vez frustrados, con cargas, con problemas. Venimos a Cristo y ya debemos de ser unas nuevas criaturas. Pero en el proceso del Evangelio tenemos que cuidarnos también, porque puede venir el desaliento. Las metas que teníamos a lo mejor no se cumplen. Aquella enfermedad que teníamos todavía Dios no nos ha sanado. Y estamos ahí diciendo, ¿y cuándo? Amén, hermanos. Amén. La actitud de los espías que todavía no habían logrado ser libres de ese espíritu terrible y malo de congoja, afectó que ese pueblo, que en 11 días iba a llegar a la tierra prometida, se tardara 40 años. Porque eso fue lo que pasó. Éxodo 6:9, miren lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué noche más terrible para Moisés, hermano. Porque Dios le dio instrucciones, mándalos a que inspecciones, que se llenen de gozo por lo que les voy a dar, y luego los preparo para que lo alcancen y lo conquisten. Pero no pasó eso. Al contrario, ya querían sacar a Moisés, regresarse a Egipto. Una noche que desmoralizó a todos. Se transformó esa noche en una rebelión, en una desesperación. Miren lo que dijeron ellos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto que muriéramos. Desánimo, desilusión, rebelión. Ellos ya querían nombrar nuevos líderes, nuevos capitanes. Ya querían descabezar al pobre Moisés. Miren lo que dice la palabra ahí en Éxodo 14, del 1 al 4, ya leímos una parte. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ellos estaban a 11 días de alcanzar la victoria. Como decir, casi a un paso de pájaro. Ya divisaban allá, si se subían a la cumbre, iban a visualizar a dónde Dios los llevaba. Pero ese trofeo que Dios les estaba dando se les escapó de las manos, porque estaban viviendo con un decaimiento de ánimo. Ya no había vigor en ellos, estaban abatidos, había melancolía, tristeza profunda, aquellas cosas que te destruyen, que te angustian y te desaniman. Diga conmigo, ten cuidado con el desánimo. Abundan en estos momentos aquí en la iglesia, hay hermanos que están desanimados y la razón principal que están dejando hasta sus responsabilidades. Porque mira, hermano, tengamos cuidado, porque el desánimo prolongado puede llevarte a la depresión y a volver con algo patológico. El desánimo lleva a las personas a tomar decisiones que los desvía de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que el diablo toma ventaja de ese desánimo. ¿Cómo definimos el desánimo? Perder el deseo de seguir corriendo la carrera de la vida cristiana. Recuérdate del primer amor, del día que llegaste aquí, del día que conociste a Jesús. Hombre, pero algunos están perdiendo el primer amor. ¿Se recuerdan de el profeta Elías, que con gran unción mató más de 400 profetas de Baal? Pero después de esa experiencia entró la depresión, porque la reina lo amenazó de muerte. El enemigo puede estarte amenazando y diciéndote, hermano, pero tú eres un hijo de Dios y conoces lo que es tu Dios y cómo Él te ha sacado de diferentes situaciones. Ten cuidado, quiero hablarte un poco de los síntomas del desánimo, algunas señales que pudieran ayudarte. Lo primero es pierdes el gozo del Señor. Estás oyendo las predicaciones, por aquí te entra y por aquí te sale. Sientes que ya no vale la pena hacer la obra del Señor, que todo lo que haces no vale la pena. Has perdido la visión, has perdido el ánimo. Muchas cosas negativas, por pequeñas que sean, te afectan. Eres negligente con las responsabilidades que ya tienes. ¿Qué puede causar el desánimo? Y rapidito voy a ir corriendo porque el tiempo me avanzó. Veamos algunas razones del desánimo. El pecado, el primero que puse arribita es el pecado. Salmo 32, del 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y no solo aquellos pecados graves como el adulterio, la fornicación, qué sé yo, no, hermano. Hay otras pequeñas zorras que están comiéndote la bendición. Y tú dices, no, pero si yo no peco. Hay que examinar nuestro corazón. Otra razón es el cansancio físico. ¿Cuántos trabajan más de 40 horas aquí? Levante la mano, los que trabajan más de 40. 1, 2, 3. Be careful. Cuidado, te puedes cansar. Pero más el cansancio espiritual, hermano. Cuando
Elías terminó con la batalla espiritual que tuvo. ¿Se recuerdan la historia de Elías que preparó una zanja para ver que si los Baales tenían poder o era Dios? Y al final Dios le da la victoria, pero termina cansado. Dice Primera de Reyes 19, 5 al 7. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come. Hermano, ¿estás cansado de tu trabajo? ¿O estás cansado de tu vida espiritual? Levántate y come, dice el Señor. Come la palabra del Señor. Búscala. Vente los miércoles. Los miércoles se pone bueno, hermano. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Vente, no te distraigas. El trabajo un día te lo pueden quitar, pero Dios no te va a quitar nada de lo que Él te quiere dar. Otra razón del desánimo, que puede venir el desánimo, es no tener resultados visibles. Dice Isaías 6, 9 al 11. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? En el proceso de Dios en tu vida hay retrasos. Acepta el retraso. Dios a lo mejor ha dicho que no te va a dar lo que le estás pidiendo por ahora, pero que eso no debilite tu vida y te haga ver que Dios no te va a dar nada, no hay resultados. Por ahora Dios no te lo está dando porque te está formando, porque es un proceso que al final te va a dar una gran victoria, pero a lo mejor no lo has visto así. Otra razón del desánimo son los ataques y la persecución. A veces en nuestra misma familia tenemos ataques, muchas veces en el trabajo. Ahí hay gentecita a veces que hay, hermanos. Hay compañeritos de trabajo que uy. Pero en eso y en ese tiempo fortalécete en el Señor. Porque si ese ataque y esa persecución Dios la ha permitido, es para tu bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra razón del desánimo es los fracasos. ¿Se recuerdan de Pedro? Hoy estudiábamos a Pedro, porque habían pecados ocultos en su vida que no había mostrado. Había envidia, había acciones. Él creía que amaba a Dios, pero cuando tuvo que decir que no lo dijo y demostró que realmente no amaba a Dios, había algo en su corazón, ¿verdad? Había fracaso. Dice la palabra en Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Después se arrepintió, pero hizo un examen de conciencia y dijo: ¿pero cómo? Yo, un discípulo, el más cercano de Dios, y ahora lo negué. Ha de haber sido terrible, hermano. Pero habían algunas otras situaciones que lo hizo tomar esa decisión. Otra razón del desánimo es los valles después de las victorias. Cuando nosotros con la pastora tenemos victorias en la iglesia, ya sabemos que vendrá un camino en los valles que tenemos que estar preparados. Vendrán pruebas. Después de una victoria, el enemigo va a venir y nos va a traer pruebas. Debemos de estar preparados. Primera de Reyes 19:6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Le vino una prueba tremenda al profeta Elías, pero Dios ahí estuvo con él. Dios lo sustentó.
Y el último punto es el no alcanzar metas y lograr expectativas. ¿Qué es lo que tú crees que Dios te va a dar en la iglesia? Él te tiene aquí, Él te plantó aquí. A lo mejor por ahora estás pasando un valle de sombra. Pásalo, atraviésalo, agárrate de la mano de Dios. No dejes de congregarte, no dejes de buscarlo, no dejes de leer la Biblia. Amén, hermanos. Qué importante es lo que el Señor nos está hablando. Y para finalizar, ¿cómo vencemos el desánimo? Esto es lo más importante. ¿Qué hacemos para derrotar y que no nos afecte en nuestro crecimiento, para hacer esas vasijas de vino nuevo, que podamos ser de bendición en la iglesia? No dejemos que el enemigo se aproveche de nuestro desánimo. Podemos entrar en desánimo, yo no digo que no. Todos en algún momento vamos a ser tentados a eso. Pero recuérdate, si Dios está con vosotros, ¿quién contra vosotros? Amén. Y debemos de recordar eso para no permitir que situaciones diferentes o palabras de otros, porque hay gente especialista en sembrar cizaña. Hay gente que se va de la iglesia y hace destrozos usados por el enemigo. Y aquí hemos tenido esas experiencias. Pero iglesia, lleguemos a esto que dice el rótulo. Considerémonos esa iglesia que es portadora de un vino nuevo, de una experiencia nueva, que no nos afecten las situaciones que pudieran presentarse, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero allí mismo dice, pero alegraos, dice, yo ya he vencido al mundo. Recuerda, fíjate esto que te voy a decir, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién? No es allá fulanita de tal, es a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios mandó 10 plagas. Esa nación vivió el poder de Dios. El pueblo de Israel vio las manifestaciones, pero aún así muchos de ellos no permitieron, o mejor dicho, permitieron en su corazón el desánimo. Pero recuerda que tú le sirves a un Dios poderoso. No olvides que lo que haces es para el Señor y no para los hombres. No le estás ayudando, claro, nosotros te agradecemos que sirvas en la iglesia, gloria a Dios, pero no lo hagas para nosotros, hazlo para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en último punto, hermano, hermana, atención, descansa. ¿Me viste? Descansa. El dinerito Dios de todos modos te lo va a dar. Mire, hermano, yo me quedé sin chamba, les conté que me corrieron, ya tengo más de un año, pero ahí Dios siempre me bendice, porque yo le voy a ser fiel a esto. Yo le prometí que iba a cumplir. Sí, le había dicho a la pastora que esta semana que cumplí años me iba a tomar la semana, pero no pude, ¿verdad? Pero sí, yo necesito descansar, como tú también. Si estás trabajando demasiado, o si estás en un trabajo que no te edifica, pues órale al Señor. Y si Él te dirige a cambiarlo, cámbialo. Los trabajos van y vienen, hermano, el dinero va y viene. Nos dice pues 1 Reyes 19, 5 al 7. Mira cómo Dios cuidó a Elías después de esa dura batalla, lo puso a descansar. Dice, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Ahí le mandó Dios la bendición.
Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y dice que aquí a su cabecera una torta cocida sobre la ascua. No, hombre, un filete de miñón con champiñón estaba ahí rico para devorarlo, ¿verdad? Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Estás pasando insomnio, hermano? Revisa tu relación con el Señor. Restaura. Óyeme bien lo que te voy a decir. Si has estado desanimado o has estado pasando por desilusión o lo que fuera, restaura tu relación con el Señor. No te quedes en casa. No te abandones a lo que tus pensamientos vienen. Si no tienes raite, llámanos. Hay hermanos que te pueden dar un raite para que te traigan. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren disponer para que otros puedan venir a la iglesia? Sí. ¿Eh? Y por último, escucha al Señor y llénate de mensajes saludables. Ahí está la página de Semilla de Vida Alvarado, Texas. Ahí puedes oír todas las predicaciones. Ahí hay como más de 100 predicaciones que tú puedes ser edificado. Pónganse de pie. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron la palabra esta mañana, hermanos? El desánimo es un enemigo de esta iglesia. No lo vamos a dejar. No vamos a permitir que se entrone en tu vida, hermano. El desánimo es peligroso para tu vida espiritual. Trabajemos en eso. Yo te invito a que te acerques a la iglesia, a que tomes este tiempo hermoso que Dios te está ofreciendo. ¿Tenemos algún canto para poder cerrar esta predicación? Ok, gloria a Dios. Dejémonos ministrar, hermano. Dios nos está hablando que si queremos ser esos portadores de ese vino nuevo, debemos de dejar el desánimo, debemos de dejar el desaliento, porque eso nos afecta. Nos volvemos desobedientes, hermano. Nos volvemos indiferentes y entramos en rebelión. Gloria al Señor.